Solamente vamos a entregar libros, sino vamos a poder prestar libros para que vamos a leerlo desde nuestra casa en este tiempo de cuarentena que nos queda y en este tiempo de teletrabajo. La invitación es entonces para que volvamos a nuestro sistema de bibliotecas públicas de Medellín, a la biblioteca piloto, a sus filiales, 9:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Muy buenas tardes, mi nombre es Elkin Duque y les doy un gran saludo de bienestar a los usuarios de la Biblioteca Pública Piloto que están conectados a través de YouTube. El día de hoy nos encontramos desde la sala audiovisual para ofrecerles una charla muy amena sobre la producción y rescate de los tesoros audiovisuales. Esta charla será ofrecida por nuestro invitado Sebastián Mejía. Sebastián Mejía es un magíster, docente investigador universitario asociado a la Universidad de Antioquia y Universidad de AFID, con experiencia en gestión documental y políticas de divulgación en arte y cultura. Sebastián estará contándonos un preámbulo y detalles acerca del corto que vamos a compartirles titulado Viaje a León de Grave, primera parte, dirigido por Mauricio Beltrán y producido en el año 1995. Con ustedes, Sebastián Mejía. Gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por sumarse a esta breve conversación virtual sobre los tesoros audiovisuales de la Biblioteca Pública Piloto. Me corresponde a mí en esta ocasión introducirles brevemente el largometraje documental que vamos a compartir, titulado Viaje a León de Grave. Me permitiré entonces introducirlo con unas breves palabras mm, que un poco rodean el documental, no solamente en sí mismo, sino el porqué de su transmisión virtual y el porqué de su conservación patrimonial en nuestra biblioteca pública piloto. La misión que hoy compartiremos hace parte de un proceso de recuperación y estudio del patrimonio audiovisual de la biblioteca pública piloto que la misma institución está adelantando entre más de 200 videos en formatos analógicos del pasado que han sido elegidos y, digamos, dispuestos para un trabajo, digamos, de reacondicionamiento, de digitalización y de nuevo análisis para incluirlo dentro de los catálogos actuales de la biblioteca, así pueda ser puesto en servicio y en préstamo de todos sus usuarios en formato DVD. La contingencia no es un obstáculo para seguir realizando la labor de difusión de contenidos de nuestra biblioteca. Y en el día de hoy, entonces, nos trasladamos a sus pantallas para seguir difundiendo los valores de nuestra cultura regional. El pasado 22 de julio se cumplieron 125 años de nacimiento del poeta antioqueño León de Grey. Y pues bien, para celebrar los 100 años de su nacimiento, en julio, pero del año 1995, se unieron los gobiernos nacional y departamental para convocar y financiar la realización de productos audiovisuales y editoriales para celebrar la memoria del poeta. Se sumaron a tal celebración intereses públicos, privados, artísticos y educativos, quienes reeditaron su obra y la promocionaron a las nuevas generaciones de aquel entonces. Siguiendo un poco ese principio rector de esa primera difusión de la obra de León de Grave durante el primer centenario de su nacimiento, queremos hoy, 25 años después, sumarnos a esa empresa de continuar divulgando su obra a través de charlas virtuales y de compartir a través de la virtualidad material audiovisual, un poco para recordar su vigencia entre nosotros y esa belleza y ese valor enorme de su obra. Pues dentro de toda esa empresa de celebración del primer centenario de natalicio de León de Grey, además convocado pues por el gobierno regional y departamental, un pequeño conjunto de productores audiovisuales se sumaron a la convocatoria para generar productos de creación audiovisual sobre la vida y obra del poeta. Esas producciones, un poco por azares administrativos, terminaron después de su emisión en nuestros archivos y hoy, volcados a formatos digitales, las compartimos con ustedes en este ciclo de proyecciones comentadas llamado Tesoros Audiovisuales de la Biblioteca Pública Piloto.
Convocados entonces por la iniciativa gubernamental de aquel entonces, un grupo de realizadores audiovisuales de dentro y fuera del departamento se sumaron para la producción de cortometrajes, documentales y largometrajes sobre la vida y obra del poeta. Uno de ellos, Mauricio Beltrán, filósofo y comunicador bogotano, se sumó a la iniciativa produciendo desde su perspectiva creadora un largometraje que tituló Viaje a León de Grave. Beltrán, quien cuenta con un portafolio de más de 200 documentales en su haber y es también director de la Fundación para la Comunicación Independiente Colombia Multicolor, decidió entonces aventurarse a dirigir un largometraje construido a partir de la filmación de paisajes recorridos por el poeta en el pasado, en lugares como Ansá, Bolombolo, Titiribí, que cuenta la vida del poeta en voz de sus hijos y familiares cercanos. Hay entonces en el documental una muy bella confluencia entre la voz familiar de sus hijos que narran la vida del poeta, pero la experiencia personal del productor audiovisual, de su director, en los lugares que 100 años antes, pues el poeta visitó, vivió, y los lugares pues también donde trabajó, donde dentro de muchos de sus múltiples empleos. Es al final el ejemplo audiovisual que compartiremos a continuación con ustedes, un ejemplo narrado en primera persona, digamos en voz, digo primera persona porque se narra en voz de los hijos del poeta, y se narra y digamos podemos ver ahí detalles bastante íntimos que ilustran de manera bastante original todo lo que puede decirse sobre su vida y obra. Al final un retrato de la pintoresca e inteligente vida de nuestro poeta regional, y un poco de las peripecias y de las andanzas vitales que pudo disfrutar en sus más de 80 años de vida. Destaca dentro del video, dentro del largometraje, la participación de dos personas muy importantes para la Biblioteca Pública Piloto. El primero es Miguel Escobar Calle, quien fue el primer regente y formador de la Sala Antioquia de la Biblioteca Pública Piloto, y la participación del escritor antioqueño Óscar Collazos, quien prestó su voz para muchas de las escenas, mientras que Escobar Calle dirigía la investigación documental que generó el guión, incluso apoyándose en muchos documentos del poeta León de Grave que hoy conserva nuestra Biblioteca Pública Piloto. Beltrán nos regala entonces con su documental la vida del poeta en la voz de sus hijos y amigos, y es por eso, por lo que hoy, aprovechando el tono familiar y cariñoso del ejemplo audiovisual, queremos compartírselo con la esperanza que aquel tono cercano nos interese por la obra de este importantísimo autor antioqueño. Sin nada más que decir y esperando que el mismo largometraje se exprese y se explique por sí mismo, quedan entonces invitados a disfrutar de esta transmisión virtual del largometraje Viaje a León de Grave, dirigido en 1995 por Mauricio Beltrán. Que lo disfruten. Colcultura presenta. Ramón Antigua era nuestro barquero en el Cauca. Si vive y es muy capaz, debe tener 100 años, que es cuando comienza la madurez. Alguna vez le preguntaron a mi papá sobre su vida, sobre su infancia, sobre su juventud, y él contestó: léanme, toda mi vida está en mis libros, está en mis versos, está en mis prosas. En el alto de Otramina, ganando ya para el Cauca, me topé con Martín Vélez en qué semejante rasca. Me topé con Toño Duque, montado en su mula blanca. Me topé con Mr. Gray, el de la taeña barba. Los tres venían jumaos como los cánones mandan, desafiando al Olimpo con horrísonas bravatas, descomedidos clamores, razones desconcertadas. Los tres jumaos venían y con 3 jumas en ancas, vale decir un repuesto de botellas a la saga. Ellos cantaban canciones un poco muy mucho báquicas, donde era asunto de mozas
juro desdoncellada, donde era asunto de mozas y de riñas y batallas, con la divina botella de Rabelais bien loada. Ellos corrían espuelas si las mulas se quedaban, ellos bajaban en todas las ventas y las posadas, bebían el aguardiente de espumillas irisadas, puro, dinámico, excelso, y en las totumas de nácar y requerían de amores, con miel de finas palabras, a las chicas pispietas y a las señoras casadas. La historia de la familia de Grave en Colombia se remonta a 1826, cuando don Carlos Segismundo llegó a Colombia después de haber hecho una enorme travesía de varios meses por el Atlántico. La familia regresó a Suecia en 1959, cuando yo tuve el privilegio de acompañar a mi padre, que fue nombrado en un cargo diplomático en la Embajada de Colombia en Estocolmo, en Suecia. Yo viajé con él y luego me quedé en Suecia. Mi padre regresó 4 años más tarde y yo me quedé viviendo en Suecia y luego me casé con Catarina, mi esposa, que está conmigo hoy aquí, y con ella tuvimos 4 hijos. Estos 4 hijos descendientes de don Segismundo, ellos también son suecos, descendientes de antioqueños. Y lo curioso de la historia de la familia es que tanto nosotros como nuestro padre hemos vivido siempre, y mi padre vivió siempre muy orgulloso de ser descendiente de suecos. Hoy puedo decir yo con orgullo que mis 4 hijos suecos viven orgullosos de ser descendientes de antioqueños. Llegaron a la comida, crecida la muy quebrada. Para reforzar el ánimo, beben otra vegada, mojarán botas y briches y camisas coloradas, metiéndose hasta los pechos entre las túrbidas aguas. Siguieron la trocha al linde de las sonadas sabanas turbulentas del Verdunco, que otros dicen río Cauca. Llegaron a la herradura, palacio de Siniguadua y de las 1001 noches de Sariar y Cherezada y de Aradino y Simbad. Bien era desencillada. Allí don Pipo el arriero, supercopa renombrada de Amagati Tiribí, del Cangrejo a la Pintada, desde Ansasta a Cocojondo y en Medellín y otras plazas. Allí don Pipo el arriero, y en éxtasis la mirada, pues si se lleva las mulas les deja las damajuanas. Pronto retorna don Pipo, y en éxtasis la mirada, ya se beben el primero con él, en la decantada casona de la herradura, casona de Siniguadua, de calor y de mosquitos, de culebras y cigarras. Existe la creencia, y inclusive se ha escrito mucho sobre eso, a mi manera de ver equivocadamente, que León de Grave era hostil, era huraño, era antipático, que no se le podía a nadie acercar a él, que era muy bravo. Y la verdad es otra. Él era así, hostil con el adulador, con el pedante, con el entrometido, pero con la gente, con sus amigos era la persona más cordial, y con los desconocidos, personas sencillas, era también cordialísimo, y eso se ve en sus versos. Las amistades que tuvo cuando estuvo trabajando en Bolombolo eran toda gente del común, es decir, no eran los encopetados. Y por eso pienso yo que él estaría horrorizado en vivir en el día de hoy en Bogotá, en una ciudad donde todo el mundo es doctor y en donde todo el mundo es importantísimo y hay que hacerle venias y hacerle antesalas. Él era todo lo contrario de eso. ¡Paso! Cuando lleguen a la orilla caliginosa del Cauca, cómo andarán de borrachos. Luego de parar en Lara, donde ordeñan el más límpido anís, las manos más blancas, demorarán allí las 5 sirenas de la cabaña. Cuando lleguen a la orilla, rientes a carcajadas, por el paso de los pobres, sobre la vetusta barca, tomarán el otro lado. Las 6 ya serán llegadas, y en lo de Nuño Ansúrez, alto harán en la jornada. Allí venden aguardiente de Concordia, cosa brava, whisky brandy en ocasiones, ron negrita, ron jamaica, cigarrillos y tabacos, machetes, pólvora, cápsulas de revólver, aparejos, atún, salmón y otras latas. Allí la cháchara es buena cuando salen las muchachas, si son las de Lara esquivas, las de aquí son poco hurañas, es decir, de no difícil trato en lides o faldadas, magüer con 1000 requisitos que hacen más dulce la danza venusina, en el recato de las sendas enlunadas, si hace luna, o en las sendas tenebrosas, o en la playa y a la vera del celoso río que hierve de rabia.
Después del postrero trago, si no se concertó nada de erótico esparcimiento con las ninfas amadriadas, después del último trago, montan de nuevo en volandas, tuercen el rumbo hacia el norte. La noche llegó de plata, toda sembrada de estrellas, y en el cielo y en el Cauca. Llegan al señorío feudal, erótica marca de rosa de bolombolo, la de pupilas estrábicas, de muslos pluscuamperfectos y de senos como cráteras de corindón, cuyos vinos antes queman que no embriagan. En 1926 llegó como administrador del ferrocarril de Bolombolo. De esa época será inmortal su poesía. El ferrocarril quebró. Ahí estaba el ferrocarril. Era la estación del ferrocarril. El ferrocarril lo acabaron de 35 al 50 porque no daba producido, no daba rendimiento. El ferrocarril lo vinieron a terminar cuando Pedronel Ospina terminó el periodo en Merengo. En este año se cumple también el centenario de otro Panida, muy importante, Fernando González, quien fuera naturalmente un amigo entrañable de León de Greiff, y quien también hizo un viaje a pie, como lo hizo León por la región de Bolombolo. En ese artículo de Fernando González, él opina sobre la poesía de León en la época de Bolombolo, y dice que es la poesía que más le gusta, de la que él ha conocido hasta entonces, y que en cierta forma en esa poesía están todos los ideales que el poeta se ha cifrado en torno a la música, en torno a la literatura, en torno a las mujeres, en fin, y que él ha idealizado todo eso en sus versos de Bolombolo. Los ojos que ven el amor son diferentes. No se detienen en lugares comunes. No pasan de improviso. Esa mirada puede idealizar a la sencilla campesina de paso y descubrir la felicidad en la caricia nueva, recién conocida y sin futuro. Cerca de donde juntase la comía con el Cauca, Rosa Pícara vivía, del campamento lujurianteada. Oh Rosa, la de los ojos como la noche cerrada, y un sutil estrabismo los envolvía, pérfidas y malignas agasallas para mi corazón, al par audaz y tímido, para mi corazón, dardos, virotes y macanas, y merían dulcísimos sus ojos de terciopelo, negros, y de lascivia en llamas. Oh Rosa de los brazos, de fulva león en brama, Rosa pícara felina, y en sus brazos morenos naufragaba mi ser a pique jubiloso, oh mármol móvil en la móvil hamaca, oh mármol ágil sobre los yerbales, rútilo mármol en las rubias aguas del Cauca río, retosante fauno sileno, ansioso de la nuda oréada, fogoso mármol Venus, sapiente en la alcoba a la noche insomne y ávida. Cerca de donde juntase la comía con el Cauca, Rosa pícara vivía, síntesis de minones y aspasias. Yo tuve ocasión, muchos años después, de compartir con mi padre su primer viaje a Francia, por ejemplo, y a Austria, a Viena, dos ciudades que para él eran importantísimas en su vida intelectual, en su vida de creación. En Viena, recuerdo, por ejemplo, que fue la primera vez que yo vi llorar a León de Greiff cuando visitamos la casa museo de Schubert, la casa donde nació Schubert y vio los anteojos, del mocetón vienés que él dice en sus prosas, del músico a quien más quiso, más admiró, aunque siempre decía después del sordo, después de Beethoven. Fueron 15 días en Viena inolvidables porque para León de Greiff la música fue siempre uno de sus grandes amores y Viena, como se sabe, es el centro musical por excelencia. Nada queda del paraíso bolombólico, pero queda todo. Rosa, Nuño y Ramón ya no están más, y en las memorias de esta gente no aparecen. Sin embargo, están todos, bebiéndose la vida sin descanso. León tampoco está.
Tendría 100 años, pero su poesía cada día está más viva. Ella es como el Cauca. Viaja, y quien la navega se llena de alegría. Alegría y miedo de sumergirse para siempre. Yo río de tus cóleras inútiles, oh río, oh tú, Bredunco, oh Cauca, de fragoroso peregrinar por chorreras y rocales, atormentado, indómito y bravío, y de perezas infinitesimales en los remansos de absintias aguas quietas, y de lento girar en espirales, y de cauce limoso, oh Cauca río. Yo río, de mi pequeña inmensitud ante la enorme pequeñez naturaleza de tu símbolo, naturaleza, oh tú, solo eres grande, solo cuando en helaciones tus vastas masas fundes con las irradiaciones diminutas de los cerebros y de los corazones. Solo en alquimias por fábricas del cerebro, con ácidos del corazón y con sales intelectuales, naturaleza vales. Una carta de León de Grey a Fernando González 15 días antes del suicidio de Rendón, en octubre 15 de 1931. Le dice: mi querido Ciro, hace mucha falta la familia, hace falta el grupeto de amigos, pero yo estoy contento en Bogotá, a pesar de vainas. Lo grave es la pobreza, ahora sí que estamos, pero ya en noviembre podré empezar a pagar algunas culebras. Algunas hecatómbicas han acaecido que me han descuadrado el presupuesto septiembre-octubre en grado máximo, pero es que he vivido y vivo en un estado tal de sobreexcitación, con altibajos de contento, de depresión, que si por alegre, si por enguayabado. 2 o 3 crisis van sobre todas, violentas, bravías. Una de ellas hubo de ser el 10 de octubre, 9 de la noche en adelante, 11 de octubre, 12 de octubre, 13 de octubre, hasta las 6 p.m. Los compañeros Rendón y Eduardo Salamea principales, Matoño Arboleda suplente efectivo, y algunos personajes que no beben, que no bebieron, Barba, Antero, Medina. Varias lagunas, pero no hubo excursión, caminata o deambulación excéntrica. Versos, algunos he cometido. Como llegamos a la venta, desde donde a lo hondo se oye el río, desmontamos de las cabalgaduras. En las piedras cantaron los espolines, canción de estrellas teñidas de sangre. Ah, de la venta, cantaron nuestros bozarrones. Luego cantaron canción de burbujas y de cristales, las copas translúcidas. Inquirimos por el tesoro de la venta serrana. Ya se irá, ya se va, si no se ha ido. En la venta se cruzan vientos duros, la venta en la garganta de la sierra desnuda. Canta el viento, cantaba el viento, allá en el fondo a lo hondo, la línea del río y el treno del río. Y volvimos a las cabalgaduras piafantes, la cruz del sur en la linde del monte y el cielo. Cantó el hierro en los cantos redondos. Callados iniciamos el descenso por el camino en caracoles sin escalas, por el camino en lumbre tamizada de violetas, por el camino en perfumes del viento que susurra, por el camino en perfumes ásperos del monte, por el camino en músicas de las aguas dormidas y de las aguas que se despeñan. De su prisión de vidrio verde saltó el claro cristal, gorjear de burbujas y del perfume del anís montañero. Íbamos silenciosos. Cada cual dialogaba taciturno con su amigo de vidrio. Mas uno de nosotros, el viandante de la barba taeña, cantó, que taladró la noche su burrecia. ¿Qué se haría el tesoro de la venta? Ya se irá, ya se va, si no se ha ido. Tornó a cantar la voz de las burbujas y del claro cristal, y el río, al fin llegamos. Y si Nuñanzures no nos pasa en la barca, da lo mismo. Sobre el tema de la diferencia y el celo que ponía mi padre para separarlo de su actividad laboral, de su vida personal, de la vida de sus amigos, de su tertulia, de su bohemia. Yo tuve experiencias pues muy directas, porque como les contaba antes, estuve viviendo varios años con él, los dos en Bogotá, en un apartamento, en época en que mi madre y el resto de mis hermanos estaban en Medellín por razones de salud de mi mamá. Y entonces me consta cómo eran los días de la vida de León de Grey. Una vez que salía de su trabajo, generalmente nos encontrábamos en el café automático hacia las 5, 5 y media de la tarde, a tomar café, a departir con los amigos. Cuando caía un poco la tarde, y siempre después de las 6,
Mi papá nunca aceptaba un aguardiente antes de las 6 de la tarde. A veces hacíamos unos tragos, no necesariamente todos los días. Había días en que tomábamos café, se departía con los amigos, después íbamos a comer, luego al apartamento a escuchar música. De pronto nos tomamos unos tragos y la música también. Pero hay muchas experiencias útiles que me dejó el vivir con mi padre esos años. Y es, por ejemplo, él nunca fue muy disciplinado con sus tragos, nunca tomó trago después de cierta hora. Es decir, él siempre llegaban las 11, las 12 de la noche por tarde y decía, ya no más, vamos a comer algo, vamos a comer unos frijoles al maizal. Vago otra vez por los caminos amarillentos que zigzaguean hacia recónditos pueblucos, encantadores de paz y de silencio. Por los caminos amarillentos, polvorientos caminos, del crepúsculo al indeciso luminar, polvorientos caminos solitarios, por donde voy con mi fastidio. Por los caminos amarillentos, cuando estoy fatigado del cansancio febril y delicioso, pues embota el absurdo deseo de pensar y de inquirir. Cuando estoy fatigado, doy la espalda al paisaje que antes miraba indiferente, doy la espalda al patíbulo rojo y regio de la tarde. Por los caminos amarillentos, retorno a la ciudad numerosa, a la ciudad unánime, a la ciudad atónita, y me invaden de nuevo todas las amarguras que entristecieron mi estirpe melancólica. Fuera de lo ya publicado en la obra dispersa, quedan programas, el resto de programas de Radio Nacional, lo que quedó, al fin de cuentas, no son todos, programas de HJCK, de la emisora HJCK, que fueron enviados desde Suecia, y poesías que no fueron publicadas en su momento. Algunas de ellas por razones de, me imagino que censura o entre comillas, pero yo no he tenido el atrevimiento de censurar ni de corregir entre comillas esas obras, porque creo que forman parte de un contexto general y es interesante por eso que las obras aparezcan publicadas reunidas, no sueltas. Porque después de estar leyendo las obras de mi padre me doy cuenta de que es la clase de escritor que debe ser releído. En alguno de sus poemas de la época de Bolombolo, León de Greiff hace una alusión antigua a ese negro corpulento que era Boga y dice que posiblemente llegue a los 100 años. Es posible que llegue a 100 años, además que a los 100 años comienza la madurez. Esta frase en cierta forma se puede haber convertido en algo profético. En estos días cumple 100 años León de Greiff y si bien su ser físico no está con nosotros, su obra está hoy más vigente que nunca. Es más, yo creo que nunca en la vida de mi padre hubo tanto interés en los medios de la juventud, en los medios universitarios, por su obra poética, por su obra literaria, inclusive más allá de la patria. Yo el año pasado tuve ocasión de conocer en Moscú, con motivo de una olimpiada, a un señor Sergio Goncharenko, que este año cumple 50 años, quien hace 10 años conoció la obra de León de Greiff. Es una autoridad en lingüística, es vicerrector de la principal universidad de Moscú sobre lingüística. Y él se enamoró de la poesía de León de Greiff y comenzó a traducirla. Y con decirles que tradujo más de 150 poemas, los hizo publicar en Moscú. De esa edición se vendieron en 15 días 15.000 ejemplares, cifras que si mi papá conociera hoy se asombraría. Cuando más en vida de él, cuando Belisario Betancur, por ejemplo, con tanto cariño y con tanto esmero hizo publicar corregidas por vez primera las supuestas obras completas de León de Greiff, se hicieron apenas 1.000 ejemplares. Al corredor subieron a las hamacas. Ahora llega el recuento balance de la jornada. Mientras sirven el condumio, gozosamente se parla. Mientras se parla, se fuma. Se bebe mientras se llanta. Se conversa en hiperbólico, cuasi mentir mientras canta la marmita en el fogón. Mientras sueña la montaña, sueños de aceibos robustos y de esbeltísimas palmas. Mientras el río se fuga,
y al son de su absorta cántiga de leyendas y de mitos, mientras la luna se apaga para darle espacio al sol, madrugón de mala gana, al sol con cara de jaque, muy mimado de su daifa, levantado contra pelo tras de la incruenta batalla, para darle espacio al sol, Caimacán de Cacique de Bolombolo, región salido del mar. En el alto de Otramina, ganando ya para el Cauca, me topé con Martín Vélez, en qué semejante rasca, me topé con Toño Duque, montado. Estos días, precisamente el día 11 de julio, se cumplieron 19 años de la muerte física de León de Greiff. Sin embargo, la sensación que hemos tenido todos sus hijos en estos días de la conmemoración del centenario es que su presencia es más real que nunca, que lo sentimos como si estuviera vivo, como si estuviera con nosotros, y lo hemos comprobado a través del interés, del entusiasmo que hemos visto en todo el país por su obra, por divulgar sus versos, sus prosas. Se han publicado más de 4 libros nuevos este año sobre León de Greiff, además salió un disco compacto, además se van a publicar más ensayos, es decir, nunca en la vida de León de Greiff hubo un año tan intenso en torno de él como este año del centenario, de manera que esto nos lleva a pensar que, como ocurre en muchos casos en la literatura, León de Greiff ya ha traspuesto las puertas de la historia y está en el más allá, en la inmortalidad. Colcultura presentó el anterior programa. Gracias a Sebastián por compartirnos este conocimiento de los tesoros audiovisuales. Invitados nuevamente para el 21 de agosto de 5 a 6:30, donde veremos la segunda parte de Viaje a León de Greiff, dirigido por Colcultura y hecho en el año 1995. Muchas gracias a ustedes. Corté.